Buenas tardes, estudiantes de la materia de Álgebra 1. Estamos en una nueva sesión, en esta ocasión para estudiar un nuevo capítulo, que ya sería el capítulo 4, que corresponde a las estructuras algebraicas. Te preguntarás qué es una estructura algebraica. Seguramente has escuchado la definición de el cuerpo de los números reales. ¿Por qué se le dice cuerpo a los números reales? Bueno, pues se le dice cuerpo porque los operadores que en él se estudian, que son la suma y el producto en este caso, pues cumplen una serie de propiedades que le dan pues a los números reales pues esta estructura que le llamamos cuerpo. Bueno, entonces si ya te he hablado de operadores, entonces lo primero que vamos a identificar en este capítulo pues sería eso, los operadores. Necesito definir qué es un operador binario. Para simbolizar lo que es un operador binario utilizo el símbolo asterisco. ¿Te diste cuenta? El asterisco es una suma y un producto, una cruz y un aspa encima. Bueno, será porque esos operadores han sido los causantes, los que originan el estudio de este capítulo. Bueno, entonces, sea asterisco un operador considerado en un conjunto no vacío A, entonces asterisco define alguna operación. Entonces, este asterisco es el símbolo de alguna operación que ocurre al interior del conjunto A. Entre al menos dos elementos tienen que operarse, ¿no? Al menos dos, por eso el nombrecito de binario, uno necesita por lo menos dos para que tenga lugar. Bueno, operadores binarios, pues tú conoces muchísimos. Acá ponemos algunos ejemplos. La suma, nosotros cuando vemos la cruz, pues inmediatamente reconocemos la suma y sabemos porque, por ejemplo, 2 más 4 es 6. Acá se explica un poquito, ¿no? Que necesitamos mínimamente 2. Es cierto, yo puedo sumar una cadena de varios números, pero mínimamente 2, por eso el nombre de binario. Observamos este otro simbolito, el símbolo del producto de la multiplicación, el aspita. Lo observamos e inmediatamente reconocemos. Entonces, este es otro operador binario, el producto. Pero también podemos definirnos una serie de operadores no tan conocidos. A lo mejor algunos hasta nosotros podemos concebirlos, inventarlos. Por ejemplo, acá yo me estoy poniendo de ejemplo un operador estrella, que dice que A estrella B, acá se nota que es binario, ¿verdad? Necesitamos 2 para definirlo. Dice que esto es el doble de A menos B. Allá, entonces acabo de definir un operador binario como una función. Entonces, por ejemplo, 5 estrella 3, mira, se parece mucho a los tradicionales suma y producto. Sería el doble de 5, 10, menos 3, 7. O 2 estrella 8, sería el doble de 2, 4, menos 8, pues menos 4. Entonces, bastará ver esto para darnos cuenta que los operadores binarios pues son infinitos porque, bueno, hay algunos que son conocidos, pero hay muchísimos otros que yo me puedo ir definiendo tranquilamente. Una definición importantísima en las estructuras algebraicas es la de ley de composición interna. ¿Qué es una ley de composición interna? Pues mira, acá lo explicamos. Dice ley de composición interna. Dice, sea asterisco, un operador binario definido en un conjunto no vacío A distinto de vacío. Es decir, A debe tener elementos que se puedan operar. Se dice que asterisco es una ley de composición interna si cumple lo siguiente. Para todo elemento X y Y que pertenezca al conjunto A, para todo, entonces, si se operan X con Y, me resulta un tercer elemento Z, que va a pertenecer al conjunto A. ¿Entendiste? Es decir, tomas dos elementos cualquiera de A, los operas y su resultado siempre pertenece al conjunto A. Por eso es interno, por eso es composición interna, es un asunto interno. También esta ley de composición interna, más adelante lo estaremos definiendo como el axioma del cerrado, clausura, ¿no? Todo aquello que significa que es algo que ocurre ahí adentro. Entonces, tomas dos elementos en conjunto, los operas y el resultado te tiene que salir siempre del mismo conjunto. Por ejemplo, acá, un ejemplo muy sencillo. Verificar si son leyes de composición interna. Y en el inciso 1 dice la suma en números naturales y en el inciso 2 la resta en números naturales. ¡Qué fácil! Operadores muy sencillos en un conjunto muy fácil como el de los naturales.
La suma, a ver, vamos a ir sumando, haciendo la prueba. ¿Qué podemos hacer? Sumar números naturales. Mira, he sumado el 3 con el 8 y me da 11. 3 natural, 8 natural, 11 natural. A ver, pienso en otros dos, digamos el 15 y el 12, ambos naturales, resultado 27, natural. Entonces acá yo me hago la pregunta, oye, si cojo dos naturales y los sumo, ¿habrá la posibilidad de que me salga negativo, que me salga una fracción, que me salga un decimal, un imaginario? Pues no, ¿verdad? Siempre que tú coges dos naturales y los sumas, siempre, pues vamos a tener otro número natural como resultado. Bueno, entonces eso yo ya lo intuyo, entonces por eso concluyo, al sumar dos naturales siempre resulta otro natural. No puede haber excepciones. La definición nos dice para todo. Bueno, entonces la suma, por ejemplo, de números naturales es ley de composición interna, porque cuando tú sumas dos naturales, el resultado siempre es otro natural. Pasamos al inciso 2, la resta. ¿Qué pasa? A ver, ejemplos que me ilustren. Digamos al 7 que es natural, les resto el otro natural 2. Resultado, 7 menos 2, 5. 5 es un natural, ok, muy bien. Pero inmediatamente viene a mi mente la otra posibilidad. Oye, ¿y si los volteo? ¿Y si en vez de restarle al 7 2, les resto al 2 7? 2 menos 7. Inmediatamente surge la idea, ¿no? Y si los volteamos, pues me va a salir menos 5. Y el menos 5 ya no es natural. No cumple. Entonces, sabemos que cuando tenemos números naturales, si a un menor les restas otro mayor, entonces el resultado sería negativo, ¿verdad? Eso podemos hacerlo si trabajásemos en números enteros. Pero ahora mi conjunto son naturales. Entonces, este menos 5 no, es de otro conjunto, de otro lado, no pertenece a los números naturales. Por lo tanto, pues, no cumple. Entonces, la operación resta no es ley de composición interna en números naturales. Aún, imagínate, sabemos que números menores, números mayores, hay infinitos casos. Pero suponiendo que este fuese el único caso, que no es, ¿verdad? Sabemos que son infinitos, pero si fuese este el único caso, de todos modos no sería ley de composición interna, porque al encontrar un casito, estamos ya contradiciendo el para todo. Voy con un segundo ejemplo. Igual, me dicen verificar si los operadores Sol y Luna, qué nombres más raros, claro, porque son operadores diferentes, son operadores extraños, le podríamos decir, pues que van a estar definidos por tablas. Dice verificar si estos operadores son leyes de composición interna, si están definidos como, el inciso A me dice en el conjunto A, constituido por los elementos alfa, beta, gamma, me dan su tablita. ¿Recuerdas cómo has aprendido a sumar, a multiplicar? ¿Recuerdas que hemos aprendido con tablas? Tablas de multiplicar, tablas de sumar, etcétera. Bueno, acá la situación es parecida. Mira, no tengo la menor idea de qué hace el operador sol. Solo me dan su tabla en el conjunto A y me dan los resultados. Nada más. A es de por sí un conjunto extraño. No sé qué serán alfa, beta, gamma. Solo sé los nombres de los elementos, nada más. Lo mismo pasa en el inciso B. En el conjunto M, constituido por los elementos X y Z, se define el operador semiluna y acá me dan los resultados. Bueno, operadores desconocidos en conjuntos desconocidos. ¿Será que vamos a poder entonces? Sí. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que observar son las tablas de los resultados. A ver, para el inciso A, ¿qué opinas del operador sol? Estos son los resultados. Yo veo los resultados puras alfas, betas, gamas. Oye, y la ley de composición interna dice que todos los resultados tienen que ser elementos de A. Por lo tanto, anoto eso, ¿no? Se observa que todos, esta palabrita todos es la que prácticamente me ha definido que sí es ley de composición interna. Todos los resultados pertenecen al conjunto A. Observa, toditos son de A. Por lo tanto, Sol es ley de composición interna dentro del conjunto A. ¿Verdad? Bueno, en el inciso B, ¿qué tenemos? Bueno, a ver, solo me queda observar. Y bueno, me queda observar y inmediatamente sale a relucir un elemento. ¿Quién? Este elemento. Ese elemento, ¿verdad? W. Inmediatamente
es como si lo denunciásemos, decimos, ¿no? Se observa que Y luna Z es igual a W. Pero este W no pertenece al conjunto M. Mira, no está acá. Es extraño. Ese W es extraño. Por lo tanto, por ese caso tan sencillito, por ese caso singular, entonces yo digo, no, pues luna no es ley de composición interna porque ocurre esta operación que no cumple. Bueno, nuestro tema trata pues de estudiar las principales estructuras algebraicas y vamos ya a comenzar a definir la estructura de grupo. Bueno, entonces yo voy a decir, mira, se dice que el par ordenado es un par ordenado en el que primer componente se anota el nombre del conjunto. A, no vacío, ¿no? No te olvides que A es un conjunto no vacío. Tal vez podemos anotarlo por ahí. A es distinto de vacío, ¿no es cierto? Tiene que tener elementos que se operen. Y el segundo componente, asterisco, es el nombre del operador. Bueno, en este caso asterisco va a ser mi operador general. Bueno, digo, es grupo si se cumplen los siguientes 4 axiomas. Vamos a estudiar estos 4 y ver qué pasa si se cumple este quinto. El primer axioma ya está, ya lo hemos estudiado y hemos hecho varios ejemplos. ¿Cuál es el primer axioma? El axioma del cerrado, clausura o ley de composición interna. Quiere decir que todo pasa ahí adentro. ¿Recuerdas esta definición? Ya la hemos anotado para todo x y de A. Entonces, x operado con y me resulta z que también pertenece al conjunto A. Ya hemos estudiado, ya hemos hecho un par de ejemplos muy ilustrativos. Pero también se vienen otros axiomas. Algunos quizás ya los recuerdas porque los hemos estudiado en la lógica proposicional de conjuntos. La asociatividad es el segundo axioma. ¿Recuerdas? Ya hemos estudiado esto anteriormente, pues en conjuntos, proposiciones. Necesitamos 3 elementos para todo x y z del conjunto A. Entonces, acá al tratarse de un solo operador, entonces puedo agrupar de la forma que yo vea por conveniente, obteniendo el mismo resultado. X asterisco y asterisco z es lo mismo que x asterisco y asterisco z. Muy bien, paso al axioma 3, la existencia del elemento neutro, al cual se lo va a simbolizar con la letra E. Bueno, en matemáticas hay un E famoso, la base del logaritmo natural. Este no, este es otro E, así que no te confundas. Entonces, yo digo, para todo x, E, que pertenece al conjunto A, entonces, como es elemento neutro, cuando x se opera con E, o al revés, E con x, el resultado es x. Hay 3 condiciones que se están cumpliendo. Pertenencia, el elemento neutro pertenece al conjunto A. Neutralidad, ¿no? Cuando operas un elemento con el elemento neutro, pues sale el mismo, ¿no? La neutralidad. Y unicidad, el elemento neutro es un valor único. Ojo, el elemento neutro es un valor único. Enseguida hacemos algunos ejemplos. Es decir, el elemento neutro, o sea, un operador no puede tener varios neutros. El neutro es singular, de ahí que aquí estamos diciendo, ¿no? Elemento neutro hablando siempre en singular. Y bueno, la existencia del elemento neutro tiene como consecuencia la existencia de elementos simétricos. Algunos los conocen como inversos. ¿Qué ocurre? Que cuando se para todo x, x', x' sería el simétrico, que pertenece al conjunto A, el simétrico tiene que estar en el conjunto. Entonces, un elemento operado con su simétrico, o el simétrico con el elemento, te da el neutro. Imagínate, si el operador no tuviese neutro, pues tampoco tendría simétricos, ¿verdad? Entonces, se cumplen estos 4 axiomas y estaríamos hablando de una estructura de un grupo. Pero, si adicionalmente este axiomita 5 de conmutatividad, la conmutatividad muy fácil, ¿no? X y es igual a y con x, ¿no? Una ley conmutativa que en anteriores capítulos también hemos estudiado. Entonces, este grupo adquiere otra nominación, se llama grupo conmutativo o grupo abeliano. El nombrecito de abeliano es un homenaje que se le hace al matemático Abel. Bueno, ahora vamos a estudiar el axioma de la asociatividad. Y esto es muy importante porque tú esas propiedades que las hemos enlistado, neutro, simétrico, asociatividad, conmutatividad, esos son los conceptos que tienes que dominar. ¿Qué significa cada uno de esos? Bueno, a ver, aquí me dicen verificar la asociatividad en inciso A.
enteros, operador suma. Y en el inciso B, enteros, operador cuadradito. Oye, cuadradito, ¿qué es cuadradito? Ah, me aclaran. Si a cuadrado b es la suma de a al cuadrado con b al cuadrado. Bueno, entonces tenemos esos dos operadores. Bueno, el primero normal es la suma a la que estamos habituados. Y parto de casos arbitrarios. Mira, menos 2 más 3 más 5, menos 2 más 3 más 5. En este caso asocio de esta forma y en este otro de esta segunda forma. En el primer miembro voy a tener menos 2 más 8 y en el segundo voy a tener 1 más 5. En ambos casos vemos que 6 y que cumple. Cuando algo te cumple, como estás utilizando un caso particular, entonces necesitas otra prueba más, un segundo testigo que apoye, digamos, a la primera prueba para que el resultado sea más válido y más concluyente. Entonces pienso en otros números muy arbitrarios, 1, 4 y 9, y los asocio pues en un caso de una manera y en la otra de la otra. Aquí voy a tener que sumar 1 más 13 y en el otro voy a tener que sumar 5 más 9. Vemos que en ambos sale 14 y bueno, sabemos nosotros muy en el fondo que la suma es asociativa en el conjunto de números enteros, así que ya rápidamente concluimos. ¿Qué pasa si quiero hacer lo mismo con este operador cuadradito? Entonces me doy números arbitrarios. 1, 2, 3, 1, 2, 3, de paso los números más sencillos. Bueno, entonces aquí asocio de esta forma y aquí de esta otra. ¿Qué es cuadrado? Suma de los cuadrados. Entonces acá 2 cuadrado 3 es 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9. Sumo 4 y 9, 13. Entonces me queda 1 cuadrado 13. Acá 1 cuadrado 2. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. 1 más 4, 5. Cuadrado 3. Ahora sí, acá igual sumar sus cuadrados. 1 más 13 al cuadrado. 13 al cuadrado es 169. Más 1, 170. Saldrá lo mismo en el otro miembro. Acá tendría 5 cuadrado 3. 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado 9, 25 más 9, 34. Y vemos que hay una diferencia sustancial. 170 en un lado, 34 en el otro, por lo tanto no cumple. Oye, creo que es la primera vez que nos encontramos con un ejemplo que no es asociativo. Para que veas pues que la asociatividad cuando ocurre sí es algo especial, porque no tendríamos por qué esperarla, ¿verdad? Entonces aquí un ejemplo que me he cumplido y otro que no cumple. Cuadradito no es asociativo en Z, tengo que anotar necesariamente su conclusión. Vamos ahora a revisar la parte del elemento neutro que hemos dicho que tiene tres condiciones, ¿verdad? Pertenencia, unicidad y neutralidad. Bueno, mira, me estoy proponiendo tres casos. El inciso A, natural es suma. A ver, analicemos el inciso A, natural es suma. Sean X y E, que pertenezcan a los naturales, partimos de esa suposición, entonces se cumple la neutralidad. El operador es la suma. X más el neutro me tiene que dar X, pero al revés también, E más X me tiene que dar X. De los dos despejo E, fácil, pasa el X a restar y me sale 0. Muy bien, cumple la neutralidad, cumple la unicidad porque es un solo valor, E igual a 0. Ojo, el E tiene que ser un valor, un número, 0, 1, 5, 4, menos 3, lo que tú quieras, pero un valor. Pero hay una cosa, el conjuntos naturales, los números naturales, ¿cómo son? Comienzan con el 1, ¿recuerdas? Los números naturales que nos sirven para contar. 1, 2, 3, 4. El 0 no está, se quedó en la puerta de los números naturales. No es natural. Por lo tanto, cumple la neutralidad, cumple la unicidad, pero no cumple la pertenencia. Por lo tanto, natural es suma, no tiene neutro. Bueno, segundo caso. Enteros, producto. Puntito del producto. Entonces, lo mismo, ¿no? Se cumple que X multiplicado por X, E por X, X. De ambos despejas E y te sale lo mismo. En ambos casos sale un solo valor, 1. Oye, ¿el 1 es número entero? Sí. ¡Oh, qué bien! Cumple la neutralidad, la unicidad, cumple la pertenencia, cumple todas las condiciones para la existencia del elemento neutro, por lo tanto Z producto admite neutro. Muy bien, nos ha salido bien. Veamos qué pasa en el tercer caso. Dice Z, triángulo. Bueno, también ese simbolito se le llama nabla. Y me tienen que explicar. Cuando me definen un operador nuevo, me lo tienen que explicar. Me dicen A triángulo B es igual a 3A menos B. Bueno, entonces ya sabemos. Acá está la definición, la neutralidad. X triángulo E, X, E triángulo X igual a X.
Oye, pero ahora tengo que traducir. ¿Qué cosa es triángulo? 3a menos b. Entonces en este caso va a ser 3x menos c es igual a x. Y aquí abajo 3e menos x es igual a x. Oye, son expresiones distintas, ¿verdad? Muy difícil que nos salga lo mismo. Y bueno, del primer caso, si despeja c, este e viene acá, este viene a restar, entonces e1 vale 2x. Pero de acá este menos x pasa al otro lado, 2x, este 3 a dividir, 2 tercios de x. Oye, ya dos expresiones para e. Hemos dicho el teorema de unicidad es un valor único, ¿no? Aquí hay dos expresiones distintas. Y de paso, no solo que existen dos expresiones, x es una variable. ¿Qué cosa hemos dicho que es e? El elemento neutro es un valor único, valor 1, 0, 5, lo que quieras, pero es un valor. X es una variable. Entonces, X me da la posibilidad de que hayan infinitos neutros. Cada elemento tendría sus dos neutros. Imagínate el absurdo que estamos diciendo acá. Por lo tanto, pues Z triángulo no admite elemento neutro. Bueno, ahora vamos a ver de qué trata los elementos simétricos. También voy a estudiar dos casos. Dice verificar la existencia de elementos simétricos, elementos inversos también se llama, para el inciso A, z más, enteros, suma, y inciso B, enteros, producto. No te olvides que cuando hemos definido los elementos simétricos, te decía que, o sea, un elemento operado con su simétrico tiene que dar el neutro. Entonces necesitas conocer los neutros de estos operadores definidos en esos conjuntos. De ahí que acá no me he animado a poner un operador desconocido, no me he podido inventar un operador desconocido porque tendré que definir que tiene neutro. Y hasta hacer eso, pues el problema se complicaría bastante. Entonces estoy recurriendo a operadores, suma y productos que yo sí sé que tienen neutro y cuáles son. El neutro de la suma es el 0 y además es número entero. Y el neutro del producto es el 1, entonces todo bien. Entonces para el primer caso, enteros suma. Entonces x' es la forma de simbolizar a los simétricos que pertenecen a z y el elemento neutro vale 0. Bueno, se cumple. Oye, esto es muy parecido a lo del neutro, ¿verdad? Muy parecido. X más x', 0, x' más x, 0. De ambos despejas x', no queda más que mandarle al x, al otro miembro con menos. X' es igual a menos x. Ahora tú dices, oye, x es un número entero, menos x será un número entero. ¿Qué pasa si a un número entero le volteas el signo? A ver, 5 se vuelve menos 5, sigue siendo entero. Menos 10, le volteas 10, sigue siendo entero. Pues no pasa nada, voltearle el signo sigue perteneciendo al conjunto de los números enteros. A un número entero le cambias el signo, sigue siendo entero. Por lo tanto, z más admite elementos simétricos. Muy bien. ¿Qué será del producto? Hacemos lo mismo, ¿no? Pero esta vez el neutro del producto es 1. Por lo tanto, la condición tendría que ser que x por su simétrico 1, su simétrico por x 1. Siempre analizar de ambos lados. Muy bien, de acá despejamos, de los dos me sale lo mismo, eso es buena señal. ¿Verdad? X' sería este x pasa a dividir, aquí este x pasa a dividir, 1 sobre x. Oye, pero el 1 sobre x ya no es entero. ¿Te imaginas si x fuese 5? ¿Cuánto sería su simétrico? Un quinto. Si x fuese menos 3, menos un tercio. O sea, 5 menos 3 son números enteros, pero sus inversos ya no son. Ya no son. Entonces, este numerito ya no va a pertenecer a los enteros, salvo el caso particular que x valiese 1 o menos 1. Solo en ese caso. Pero como estamos hablando de una generalidad, pues no. ¿No? Por lo tanto, no pertenecerían a los enteros, estos simétricos, por lo tanto, no concluimos que en los números enteros no se admite. Bueno, ahora vayamos a analizar la conmutatividad. ¿Ven? La conmutatividad también ya la habíamos estudiado en proposiciones, en conjuntos, y bueno, ahora con operadores en general. Bueno, mira, esta vez he escogido para el ejemplo del inciso A el conjunto de números racionales, es decir, de todas las fracciones, y un operador flechita hacia arriba, que tengo que definirlo como A por B tercios. Y en un inciso B, el tradicional conjunto de los números enteros, con el operador rombo, A rombo B, A elevado a la B. Veremos en el primer caso. Entonces, busco dos números. Bueno, los enteros también son racionales, así que vale que esté escogiendo al 2 y al 3.
2 flecha 3 tendría que ser igual a 3 flecha 2. ¿Cuánto sería 2 flecha 3? Sería 2 por 3, 6 entre 3, 2. 3 flecha 2, 3 por 2, 6 entre 3, 2. Muy bien. Pero cuando el caso es positivo, favorable, necesitas otro testigo más. Necesitas otro testigo más para evitar la posibilidad de falsos positivos. Entonces, otros números que no tengan nada que ver con los anteriores. Muy bien, 5 y el 7. 5 flecha 7, 5 por 7, 35 tercios sería en el primer caso. En acá, 7 flecha 5, 7 por 5, 35 tercios. Entonces vemos que en el numerador de esa fracción hay un producto. Y el producto es conmutativo, por lo tanto el operador flecha también va a ser conmutativo, ¿verdad? Entonces ya concluimos que flecha es conmutativo en el conjunto de los números racionales. Ahora vayamos a ver qué pasa con rombo. Igual, escojo un ejemplo al azar. 2 con 3, números fáciles de calcular. 2 rombo 3 sería 2 al cubo. 2 al cubo, 2 al cubo es 8. Muy bien, al otro miembro, 3 rombo 2, los estoy conmutando. 3 rombo 2 sería 3 al cuadrado, 9. Oye, 8 y 9 están cerca, pero no son lo mismo. Por lo tanto, ya, cuando tú tienes un ejemplo que no cumple, pues ahí ya concluyes de que no pasa nada. Cuando cumples, cuando tú tienes que ver por lo menos una segunda posibilidad que lo ratifique. Pero cuando no cumple, pues ya basta que hayas encontrado un caso, una excepción, ya, ¿verdad? Ya está refutado en este caso la conmutatividad. Muy bien, vamos a quedar en este ejemplo. En la próxima sesión estaremos estudiando las estructuras de anillo y cuerpo, así que no te la pierdas. Te agradezco mucho la atención.